El lenguaje no es una herramienta que usamos, sino la casa del ser donde habitamos. Esta fue la declaración radical de Martin Heidegger, que invirtió completamente la relación entre el ser humano y el lenguaje. No somos señores del lenguaje, es el lenguaje el que señala al hombre su esencia y funda mundos. El filósofo alemán había descubierto que la poesía es el lenguaje originario que abre dimensiones nuevas del ser, mientras el lenguaje técnico-científico reduce todo a recurso calculable y explotable. Habitamos en el lenguaje antes de poder controlarlo como instrumento. Ludwig Wittgenstein siguió un camino completamente diferente. Abandonó su proyecto inicial de un lenguaje perfecto, lógico, para descubrir que el lenguaje es una multiplicidad de juegos con reglas propias. El significado de una palabra no es una entidad mental ni un objeto externo, sino su uso en prácticas concretas. No puede haber un lenguaje privado. El lenguaje es esencialmente público, anclado en formas de vida compartidas. Noam Chomsky revolucionó las ciencias cognitivas, demostrando que el lenguaje es una facultad mental innata, un órgano biológico tan natural como el corazón. Los niños producen oraciones que nunca oyeron antes porque poseen una gramática universal genéticamente programada. El estímulo externo es demasiado pobre para explicar el conocimiento lingüístico complejo que todo hablante nativo domina sin esfuerzo. La filosofía moderna desde Descartes imaginó un sujeto encerrado en su mente, contemplando las ideas sin el contacto directo con el mundo exterior, que debe probar que existe mediante los razonamientos que eliminen la duda escéptica. Este sujeto solitario observa las representaciones mentales sin saber si corresponden a las realidades externas o son las ilusiones producidas por un genio maligno que engaña sistemáticamente. Debe construir un puente desde la interioridad mental hacia la exterioridad material, demostrando que el mundo existe realmente fuera de la conciencia, que lo piensa sin poder salir de sí misma para verificarlo directamente. Esta estructura genera los problemas insolubles, porque el sujeto encerrado nunca puede saltar el abismo que lo separa de las cosas, quedando prisionero de sus representaciones sin el acceso a la realidad que supuestamente representan. Heidegger rechaza radicalmente esta imagen, introduciendo el Dasein, que es el ser humano comprendido no como un sujeto separado del mundo, sino como el ser en el mundo constitutivamente. No hay primero un sujeto encerrado que luego sale a conocer los objetos externos mediante las operaciones cognitivas que conectan lo interno con lo externo. Ya estamos siempre afuera habitando un mundo que nos precede sin necesitar construir los puentes que nos saquen de una interioridad que nunca existió como el punto de partida. El Dasein es esencialmente la apertura al mundo sin estar encerrado previamente en una cápsula mental que debe perforar para alcanzar las cosas. El mundo no es un conjunto de las cosas yuxtapuestas mecánicamente como los objetos neutros que ocupan las posiciones en el espacio homogéneo. Es la totalidad de los significados donde nos movemos prácticamente sin necesitar las teorías que interpreten posteriormente lo que encontramos. El martillo no es un objeto con las propiedades físicas que después interpretamos como útil para clavar. Es directamente útil para clavar dentro de una red de referencias que incluye los clavos, las maderas, las casas y los proyectos de construcción que organizan el mundo sin que reflexionemos explícitamente sobre ellos. Esta utilidad es primaria, siendo anterior a cualquier teorización científica que convierte el martillo en un objeto físico con la masa, el volumen y la densidad medibles objetivamente. La comprensión no es una operación cognitiva posterior que procesa la información sensorial, construyendo las representaciones mentales del mundo percibido. Es la estructura existencial previa a todo conocimiento teórico que ya está operando cuando percibimos las cosas sin pensar explícitamente sobre ellas.
comprendemos el mundo prácticamente moviéndonos en él sin tropezar, usando las herramientas sin calcular los ángulos ni las fuerzas, y reconociendo las situaciones sin analizar sus componentes elementales. Esta comprensión práctica es más fundamental que el conocimiento teórico que la filosofía tradicional consideraba el modo primario de relacionarnos con la realidad que nos rodea. Comprender es poder ser, proyectándose hacia las posibilidades en un mundo ya abierto de antemano que presenta las opciones sin estar completamente determinado. No es captar las propiedades objetivas de las cosas presentes, sino anticipar lo que pueden ser dentro de los proyectos que las incorporan significativamente. El martillo se comprende como lo que puedo usar para clavar, sin que esta posibilidad sea la propiedad física observable directamente. Es la proyección hacia los usos futuros que organiza el presente, dotándolo de sentido, sin que este sentido esté inscrito en las propiedades materiales del objeto, considerado aisladamente. Esta estructura ontológica del ser en el mundo funda la posibilidad del lenguaje sin que el lenguaje funde esta estructura, como supone la filosofía moderna, que reduce todo a las representaciones lingüísticas. El mundo ya está abierto significativamente antes de que hablemos sobre él mediante las proposiciones que lo describen teóricamente. El lenguaje articula esta apertura previa sin crearla desde cero, como si el silencio fuera un vacío que las palabras llenan posteriormente. Esta inversión de las prioridades es fundamental porque muestra que el lenguaje presupone el ser en el mundo, sin poder explicarlo completamente mediante el análisis lingüístico que lo reduzca a los significados verbales. Es posible comenzar la investigación desde un punto cero absoluto, sin los supuestos previos que contaminen la objetividad científica, garantizando la neutralidad completa. La ciencia moderna pretendió eliminar todos los prejuicios mediante el método que suspende las creencias no verificadas empíricamente. Descartes dudó de todo buscando un fundamento indudable que resista el escepticismo radical. El positivismo declaró que solo las proposiciones verificables empíricamente tienen el significado eliminando la metafísica, como el discurso sin sentido. Estos intentos de comenzar sin los presupuestos fracasan porque toda investigación parte necesariamente de las comprensiones previas que la guían sin ser explicitadas completamente. La hermenéutica heideggeriana no es una técnica de interpretación de los textos que los filólogos aplican a los documentos antiguos descifrando los significados ocultos. Es la estructura fundamental del Dasein, que siempre ya comprende el mundo antes de investigarlo científicamente. Toda comprensión parte de una precomprensión que es un conjunto de los supuestos implícitos sobre qué son las cosas, cómo funcionan y qué importa investigar sin que estos supuestos se justifiquen previamente mediante las demostraciones que los validen objetivamente. No hay un punto cero sin los supuestos previos, porque el investigador ya está situado en las tradiciones que le enseñaron a ver el mundo, de cierta manera, sin que pueda salir completamente de estas tradiciones, alcanzando la neutralidad absoluta. El círculo hermenéutico describe esta estructura donde, para comprender algo, ya debemos comprender previamente el contexto donde aparece. Pero para comprender el contexto debemos comprender las partes que lo componen. Esta circularidad no es un defecto lógico vicioso que debe eliminarse mediante el método que rompa el círculo estableciendo los fundamentos últimos indudables. Es la estructura misma de toda interpretación posible, que no puede evitarse sin dejar de comprender completamente. Comprender una palabra requiere comprender la oración donde aparece, pero comprender la oración requiere comprender las palabras que la componen. Este movimiento circular entre la parte y el todo es inevitable, siendo característico de toda comprensión que no puede proceder linealmente desde los fundamentos hacia las conclusiones.
Interpretar es explicitar lo que ya comprendíamos implícitamente en la práctica cotidiana, sin reflexionar teóricamente sobre ello. Usamos los martillos competentemente sin las teorías sobre la física de los impactos. Hablamos gramaticalmente sin conocer las reglas que los lingüistas formulan explícitamente. Navegamos socialmente sin las teorías sociológicas que expliquen las normas que seguimos automáticamente. La interpretación filosófica o científica no crea esta comprensión práctica desde cero, sino que la articula conceptualmente haciéndola explícita sin poder eliminar completamente el fondo implícito que siempre permanece operando tácitamente. La estructura del cómo articula esta comprensión mostrando que vemos algo como algo siempre desde una totalidad de referencias previa que organiza el campo perceptivo. No vemos primero las manchas de color que después interpretamos como un martillo añadiendo el significado a los datos sensoriales neutros. Vemos directamente el martillo como útil para clavar dentro de un proyecto de construcción que da el sentido a lo percibido sin que este sentido sea añadido posteriormente mediante una operación mental que interpreta los datos brutos. Esta prioridad del cómo existencial sobre el cómo teórico invierte la epistemología tradicional que consideraba la percepción como la recepción pasiva de los datos, que el pensamiento interpreta activamente. Este círculo atraviesa todo conocimiento sin exceptuar las ciencias que pretenden la objetividad absoluta. Las ciencias mismas parten de las comprensiones previas del mundo que delimitan qué cuenta como un objeto científico legítimo, qué métodos son apropiados y qué resultados son aceptables sin que estas decisiones se justifiquen completamente mediante los métodos científicos que presuponen. La física presupone que la naturaleza es matematizable, sin poder demostrar esta presuposición mediante los experimentos que la confirmen empíricamente. Esta circularidad no invalida la ciencia, pero muestra que no puede fundamentarse absolutamente, escapando de toda precomprensión mediante el método neutral que garantice la objetividad completa. Los lingüistas tradicionales analizan el lenguaje como una facultad que poseemos entre otras capacidades humanas que incluyen la percepción, la memoria y el razonamiento lógico. Esta facultad se activa cuando queremos comunicar los pensamientos que ya están formados previamente en la mente, esperando ser expresados mediante las palabras que los traducen a los sonidos audibles. El pensamiento es primario siendo independiente del lenguaje, que simplemente lo vehicula externamente sin modificar su contenido interno. Puedo pensar sin hablar, pero no puedo hablar sin pensar, porque el lenguaje presupone el pensamiento que lo precede lógicamente. Heidegger invierte radicalmente esta jerarquía, estableciendo que el habla no es una facultad que tenemos como una propiedad añadida a nuestra naturaleza biológica básica. Es el modo de ser del Dasein siendo la estructura existencial constitutiva, sin la cual no seríamos humanos en absoluto. El habla articula la comprensión haciendo explícito lo que ya estaba abierto en el comprender práctico que precede toda teorización. No añade el significado a un mundo previamente neutro, sino que explicita el sentido que ya operaba implícitamente cuando usábamos las cosas sin reflexionar sobre ellas verbalmente. Antes de pronunciar las palabras, ya estamos en el habla porque el mundo ya está articulado significativamente mediante la comprensión práctica que distingue lo relevante de lo irrelevante, lo útil de lo inútil y lo peligroso de lo seguro sin necesitar las formulaciones verbales explícitas. El carpintero que trabaja silenciosamente está en el habla aunque no pronuncie una palabra alguna, porque su práctica ya articula el mundo mediante las distinciones que después pueden explicitarse verbalmente cuando enseña el oficio a un aprendiz que pregunta cómo hacer las cosas correctamente. El silencio genuino
es un modo del habla sin ser la simple ausencia de sonido que ocurre cuando nadie habla o cuando nos callamos temporalmente. Callar genuinamente no es quedarse sin las palabras por la ignorancia que impide expresar lo que se piensa, sino la decisión de no decir lo que se podría decir porque el silencio comunica más eficazmente que las palabras que trivializarían lo indecible. El silencio del duelo comunica el respeto que las palabras consoladoras vacías destruirían, intentando llenar el vacío con el ruido verbal que evita enfrentar la pérdida directamente. El oír es tan originario como el hablar sin ser la recepción pasiva de los sonidos que después interpretamos lingüísticamente reconociendo los significados. Escuchamos directamente el mundo sin oír primero los sonidos neutros que después decodificamos semánticamente. Escuchamos el automóvil que se aproxima peligrosamente sin oír primero las ondas sonoras, que después identificamos como pertenecientes a un automóvil mediante la operación cognitiva que interpreta los datos acústicos. Esta escucha primaria del mundo es anterior a la audición de los sonidos puros, que solo aparece cuando adoptamos la actitud teórica que analiza la percepción descomponiéndola artificialmente. La voz no es la emisión de los sonidos producidos por las cuerdas vocales que vibran mecánicamente, generando las ondas acústicas que se propagan en el aire. Es el modo en que el Dasein se manifiesta expresándose y comprende entendiendo lo que otros manifiestan, sin reducir la comunicación a la transmisión de la información que codifica los mensajes en las señales acústicas que se decodifican en el receptor. Hablar es manifestar el mundo que ya comprendemos, compartiendo esta comprensión con otros que habitan el mismo mundo, sin necesitar que la información fluya desde las mentes aisladas hacia otras mentes igualmente aisladas mediante los canales de comunicación que las conectan externamente. Las personas conversan diariamente intercambiando las palabras que circulan sin que nadie responda genuinamente por lo dicho que se repite mecánicamente. Se habla del clima, de la política, de las noticias sin la experiencia directa de lo hablado que se conoce solo mediante lo que otros dijeron previamente. La opinión pública circula como la mercancía lingüística que todos consumen sin producir el pensamiento propio que la cuestione críticamente. Esta es la estructura del Gerede que Heidegger describe como el habla caída, donde repetimos lo dicho, sin la comprensión genuina de aquello, sobre lo que hablamos aparentando saber sin saber realmente. El Gerede no es la mentira que falsifica deliberadamente los hechos, engañando maliciosamente. Es un modo deficiente del habla que oculta la realidad bajo la apariencia de la comprensión, que tranquiliza fingiendo que todo está claro cuando en verdad no se ha comprendido nada profundamente. Hablamos de la guerra, citando las estadísticas y los análisis que leímos en los periódicos, sin haber estado nunca en una zona de combate experimentando directamente el horror que las palabras neutralizan mediante las generalidades que lo vuelven abstracto. Esta distancia entre las palabras y la experiencia es característica del Gerede, que permite hablar de todo sin comprometerse existencialmente con nada. Se habla porque se habla, perpetuando el murmullo constante de la conversación social que llena el silencio sin decir nada esencial. Nadie es responsable de lo dicho que circula anónimamente sin un autor identificable que pueda ser interpelado exigiéndole que justifique sus afirmaciones. Todos repiten lo que se dice sin preguntarse quién lo dijo originalmente ni por qué debe creerse sin la verificación. Esta irresponsabilidad estructural del Gerede lo distingue del habla auténtica, donde el hablante asume la responsabilidad por sus palabras, comprometiéndose existencialmente con lo dicho que expresa su comprensión genuina. Los medios masivos de comunicación son el Gerede estructural que difunden la información sin profundizar ni cuestionar las fuentes que la producen interesadamente.
Las noticias se transmiten fragmentariamente, sin el contexto que permita comprenderlas, situándolas en los procesos históricos complejos. El espectador recibe las imágenes y los titulares que lo informan superficialmente, sin permitirle comprender realmente lo que ocurre, porque la velocidad de la transmisión impide la reflexión que requiere el tiempo para asimilar las experiencias nuevas. Esta aceleración del Gerede, mediante la tecnología, lo intensifica, volviéndolo omnipresente sin que podamos escapar del ruido informativo que nos bombardea constantemente. El habla auténtica requiere las experiencias existenciales extremas, como la angustia y la confrontación con la muerte que rompen el Gerede, abriendo la posibilidad de hablar genuinamente desde la experiencia propia. La angustia no es el miedo de algo específico que amenaza dentro del mundo, sino la inquietud fundamental ante la nada que revela la contingencia de nuestra existencia, que podría no haber sido. Esta revelación interrumpe el Gerede, que daba por sentado que todo está en orden sin cuestionar el fundamento último que falta. La muerte, como la posibilidad más propia e intransferible, individualiza radicalmente, mostrándonos que nadie puede morir por nosotros, obligándonos a asumir la responsabilidad por nuestra existencia finita. La cotidianidad mediana vive en el Gerede, permanentemente evitando estas experiencias límite que la interrumpirían desagradablemente. Los pocos momentos de habla auténtica rompen ocasionalmente esta caída, pero rápidamente somos reabsorbidos por el Gerede, que nos tranquiliza asegurándonos que todo está bajo control sin necesidad de angustiarnos existencialmente. Esta tendencia a la caída no es un defecto moral corregible mediante el esfuerzo voluntarista, sino la estructura existencial del Dasein, que tiende naturalmente hacia la inautenticidad, sin que podamos eliminar completamente esta tendencia alcanzando la autenticidad permanente que la filosofía tradicional prometía como un ideal realizable. Heidegger experimenta un giro radical en su pensamiento tardío, abandonando el lenguaje analítico de ser y tiempo que trataba el habla como un existencial del Dasein. El lenguaje deja de ser un instrumento que el Dasein controla expresándose mediante las palabras que comunican los pensamientos. Es el ser mismo que habla a través de nosotros, sin que controlemos lo que dice usando nuestras bocas como los vehículos pasivos. Esta inversión desconcertante descentra al sujeto moderno que creía ser el dueño del lenguaje, manipulándolo según sus intenciones comunicativas. El lenguaje nos habla mostrándonos las dimensiones del ser que no podríamos descubrir mediante nuestros esfuerzos cognitivos autónomos. El lenguaje es la casa del ser donde habitamos sin haberla construido nosotros mismos mediante las decisiones arquitectónicas deliberadas. Nacemos en un lenguaje que nos precede históricamente, heredando los significados que las generaciones anteriores acumularon sin que podamos comenzar desde cero, inventando nuestro propio lenguaje privado. Esta casa nos alberga, proporcionándonos el espacio donde podemos ser humanos, sin que podamos salir de ella contemplando el ser desde fuera del lenguaje que lo articula necesariamente. No hay una posición externa al lenguaje desde donde podríamos juzgarlo objetivamente, porque toda comprensión del ser es lingüística, estando siempre ya situada dentro del lenguaje que la posibilita. La verdad no es la adecuación de las proposiciones a los hechos independientes que verificamos empíricamente comparando lo que decimos con lo que observamos. Es la aletheia, que significa el desocultamiento del ser, en la palabra que lo revela sacándolo de la ocultación donde permanecía invisible. La verdad acontece cuando el lenguaje abre una dimensión del ser que antes estaba cerrada, iluminándola mediante las palabras que la nombran por primera vez. Esta apertura no es el descubrimiento de algo que ya estaba ahí esperando ser encontrado,
sino el acontecimiento histórico que transforma el ser mismo, haciéndolo aparecer de modo nuevo. El ser se oculta al mostrarse porque toda revelación implica simultáneamente un ocultamiento que deja en la sombra los aspectos que la iluminación no alcanza. La ciencia moderna revela la naturaleza como un recurso calculable que puede explotarse tecnológicamente, pero simultáneamente oculta otras dimensiones de la naturaleza que los griegos antiguos experimentaban sin reducirlas a la materia manipulable. Esta dialéctica de ocultamiento y desocultamiento es esencial al modo como el ser se da históricamente sin entregarse nunca completamente en ninguna época que lo capture definitivamente. El hombre no es el señor del lenguaje que controla soberanamente, expresando libremente sus pensamientos mediante las palabras que obedecen sus intenciones comunicativas. Es el lenguaje el que señala al hombre su esencia, diciéndole quién es sin que pueda determinarse a sí mismo autónomamente, escapando del lenguaje que lo constituye. Somos hablados por el lenguaje más de lo que lo hablamos nosotros, controlándolo instrumentalmente. Esta pasividad del hombre ante el lenguaje que lo atraviesa contradice frontalmente el humanismo moderno, que coloca al sujeto autónomo en el centro, otorgándole el control total sobre sus representaciones lingüísticas. Esta inversión radical que subordina el hombre al lenguaje escandalizó a los humanistas que acusaron a Heidegger de eliminar la libertad humana, sometiéndola a las fuerzas lingüísticas anónimas que determinan el pensamiento sin que podamos resistirlas. Heidegger responde que esta crítica presupone precisamente el humanismo metafísico que debe ser superado reconociendo que la esencia del hombre no está en su control soberano, sino en su capacidad de escuchar el lenguaje del ser, respondiendo a su llamado, sin pretender dominarlo. La libertad auténtica no es la autonomía que se autodetermina, sino la apertura que se deja determinar por el ser que se revela lingüísticamente. La poesía de Hölderlin no es la literatura que entretiene mediante las bellas metáforas que adornan el lenguaje cotidiano, haciéndolo más agradable estéticamente. Es el lenguaje originario que funda los mundos, abriendo las dimensiones nuevas del ser que antes no existían esperando ser descubiertas. Cuando Hölderlin nombra lo sagrado, no describe algo que ya estaba ahí, sino que lo hace aparecer por primera vez mediante las palabras que lo convocan. Esta fundación poética es el acontecimiento histórico que transforma la realidad, sin ser simplemente la descripción, que refleja pasivamente lo que ya existe independientemente del lenguaje que lo representa. Hölderlin es el poeta del poeta, porque su palabra no solo crea, sino que reflexiona sobre la esencia misma de la poesía que funda la posibilidad de habitar poéticamente. Habitamos poéticamente cuando reconocemos que el lenguaje no es la herramienta que controlamos, sino la donación que recibimos gratuitamente. Esta actitud poética contrasta radicalmente con la actitud técnica que reduce todo a un recurso disponible que debe explotarse eficientemente, maximizando los beneficios sin considerar las dimensiones que escapan al cálculo utilitario. El lenguaje técnico-científico calcula y controla reduciendo el mundo a un recurso disponible manipulable mediante las operaciones que lo transforman en la materia prima que se procesa industrialmente. Los árboles no son los seres vivientes que crecen naturalmente, sino la madera que se extrae, se transporta y se vende como la mercancía que tiene el precio de mercado. Los ríos no son las fuentes de vida, sino la energía hidroeléctrica que se genera mediante las represas que alteran irreversiblemente los ecosistemas completos. Esta reducción tecnológica vacía el mundo de significado, dejando solo los valores de cambio que se calculan numéricamente sin considerar las pérdidas cualitativas que los números no capturan. La técnica moderna no es neutral, siendo simplemente un
medio que usamos libremente según los fines que elegimos autónomamente. Es un modo de desocultar que solo ve lo calculable y lo explotable, ocultando sistemáticamente todo lo que resiste la cuantificación. Esta imposición de la mirada técnica es el destino histórico del ser, que se revela como la voluntad de poder que se intensifica infinitamente sin los límites que la contengan. La técnica no es algo que tengamos, sino algo que nos tiene atrapados en su lógica, que se despliega independientemente de nuestras intenciones individuales que no controlan el proceso global. El olvido del ser es el destino de Occidente. Desde Platón, que redujo el ser a un ente presente subsumible bajo las ideas eternas que lo determinan esencialmente. Esta reducción metafísica del ser a la presencia constante oculta el acontecer temporal del ser que se da y se retira sin permanecer nunca completamente presente. Toda la metafísica occidental, desde Platón hasta Nietzsche, permanece dentro de este olvido que alcanza su culminación en la técnica planetaria, que completa la reducción del ser a un recurso disponible sin las dimensiones sagradas que merezcan el respeto más allá del cálculo de la utilidad. Solo el pensamiento poético y meditativo puede preparar otro inicio más allá de la técnica total, que amenaza con destruir el planeta mediante la explotación ilimitada. Este pensamiento no puede calcularse ni imponerse voluntaristamente, sino que requiere la serenidad que espera pacientemente que el ser se revele nuevamente. Heidegger no ofrece las soluciones técnicas al problema de la técnica, porque esto sería permanecer dentro de la lógica técnica que debe ser superada. Ofrece solo las indicaciones hacia un pensar diferente que deja ser al ser sin intentar dominarlo mediante los conceptos que lo capturen definitivamente. El joven Wittgenstein publica el Tractatus Logico-Philosophicus en 1921. Revolucionando la filosofía mediante un libro críptico de los aforismos numerados que comienza declarando que el mundo es la totalidad de los hechos, sin ser la totalidad de las cosas. Esta distinción fundamental invierte la ontología tradicional que imaginaba el mundo como un conjunto de los objetos que ocupan los lugares en el espacio. Los hechos son lo que es el caso, siendo las configuraciones actuales de los objetos que podrían estar configurados de otro modo. La mesa está junto a la ventana es un hecho, pero podría ser falso si la mesa estuviera en otro lugar. Los hechos son contingentes, pudiendo ser de otro modo, mientras que los objetos son necesarios como los portadores de las posibilidades combinatorias. El Tractatus busca delimitar lo decible, trazando los límites del lenguaje y, por tanto, del pensamiento que no puede ir más allá de lo que puede formularse lingüísticamente. Esta delimitación es un proyecto crítico que separa el sentido del sinsentido, mostrando que muchas proposiciones filosóficas tradicionales carecen de significado porque intentan decir lo que solo puede mostrarse sin poder ser dicho. La filosofía tradicional confundió sistemáticamente ambos dominios, pretendiendo formular las proposiciones sobre la lógica, la ética y la metafísica, cuando éstas no admiten el tratamiento proposicional, siendo las condiciones de la posibilidad del lenguaje mismo, sin poder ser el objeto de las proposiciones que las describan. La proposición es la figura lógica de la realidad, compartiendo con ella la forma lógica, sin la cual no podría representarla. Esta teoría pictórica del significado establece que las proposiciones funcionan como los mapas que representan los territorios mediante los elementos que corresponden a los objetos y las relaciones que corresponden a las relaciones. Un mapa de París representa la ciudad mediante las líneas que corresponden a las calles y los puntos que corresponden a los edificios, preservando las relaciones espaciales que permiten navegar usando el mapa como la guía. Igualmente, una proposición
representa un hecho posible mediante los nombres que corresponden a los objetos y la estructura sintáctica que corresponde a la estructura del hecho, sin necesitar la semejanza superficial entre la representación y lo representado. Hay un isomorfismo entre la estructura del lenguaje y la estructura del mundo, porque ambos tienen la misma forma lógica que permite la representación. Esta forma lógica no es el contenido que pueda ser representado, sino la condición de la posibilidad de toda representación que la presupone sin poder ser el objeto de las representaciones ulteriores. Los límites del lenguaje son los límites del mundo porque lo impensable es también lo indecible, siendo imposible sin violar la lógica que define ambos límites simultáneamente. No podemos pensar ni decir las contradicciones genuinas, porque la lógica no lo permite, siendo el marco trascendental que estructura tanto el pensamiento como el lenguaje que lo expresa. El sentido de una proposición es el hecho que representa, determinando las condiciones de verdad que deben cumplirse para que sea verdadera. Entender una proposición es saber qué sería el caso si fuera verdadera, sin necesitar saber si es de hecho verdadera o falsa. La proposición divide el espacio lógico en dos regiones: los mundos posibles donde es verdadera y los mundos posibles donde es falsa. Esta determinación del sentido es independiente de la verdad, porque podemos entender las proposiciones falsas sin la confusión sobre lo que significan, aunque no correspondan a la realidad actual. El lenguaje perfecto sería aquel que refleja, sin la distorsión, la estructura lógica de la realidad, haciéndose transparente sin las ambigüedades que oscurezcan el significado. El lenguaje natural está lleno de las imperfecciones que ocultan la forma lógica mediante las superficies gramaticales engañosas. La oración, el tiempo pasa, sugiere gramaticalmente que el tiempo es la sustancia que hace algo, cuando en realidad no hay tal sustancia, siendo el tiempo solo la forma de ordenar los eventos. El análisis lógico debe penetrar estas superficies, revelando la forma lógica profunda que el lenguaje ordinario disfraza mediante las construcciones gramaticales que generan las confusiones filosóficas sistemáticas. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, sin que pueda ampliar mi mundo más allá de lo que mi lenguaje puede expresar articuladamente. Esta tesis radical identifica el lenguaje y el mundo, haciéndolos coextensivos sin el residuo que escape a la articulación lingüística. No puedo pensar lo inexpresable porque pensar es articular las proposiciones mentalmente sin que haya el pensamiento prelingüístico que escape a la estructura proposicional. Lo que no se puede decir, no se puede pensar siendo literalmente impensable, sin que esto implique que no existe, sino solo que está más allá de los límites del pensamiento discursivo proposicional. La lógica no es una teoría que describe los hechos lógicos existentes en algún reino platónico de las entidades abstractas. Es el reflejo de la estructura del mundo sin ser el contenido que se pueda decir proposicionalmente. Las leyes lógicas no son las verdades necesarias sobre los objetos lógicos, sino las tautologías que no dicen nada sustantivo sobre el mundo, mostrando solo las relaciones formales que cualquier lenguaje debe tener para poder representar los hechos. La ley de no contradicción no informa que las contradicciones no ocurren en el mundo, sino que muestra que el lenguaje está estructurado de modo que las contradicciones carecen de sentido, siendo el ruido lingüístico sin el contenido proposicional. Las proposiciones lógicas son las tautologías que son verdaderas en todos los mundos posibles sin excluir ninguna posibilidad real. Llueve o no llueve es una tautología porque es verdadera sin importar si llueve o no, sin decirnos nada sobre el clima actual. Esta vacuidad de las tautologías las distingue de las proposiciones genuinas, que dividen el espacio lógico, excluyendo las posibilidades reales.
Las tautologías no dicen nada sobre el mundo, pero muestran su forma exhibiendo las relaciones lógicas que estructuran toda representación posible, sin ser ellas mismas las representaciones de los hechos contingentes. La filosofía no es una doctrina que produce las verdades filosóficas que pueden enseñarse como se enseñan las verdades científicas que describen los hechos. Es la actividad que clarifica las proposiciones, eliminando las confusiones que surgen del mal uso del lenguaje que genera los pseudo-problemas filosóficos. La mayoría de las proposiciones y las preguntas filosóficas tradicionales no son falsas, sino carentes de sentido porque violan los límites del lenguaje, pretendiendo decir lo que solo puede mostrarse. El filósofo no descubre los nuevos hechos, sino que disuelve las confusiones, mostrando cómo el lenguaje funciona realmente sin dejarse engañar por las superficies gramaticales engañosas. De lo que no se puede hablar hay que callar, porque intentar decir lo inefable produce los sinsentidos que parecen profundos sin tener el contenido real. La ética, la estética y el sentido de la vida son inefables sin poder ser el objeto de las proposiciones que los describan teóricamente. No hay las proposiciones éticas que sean verdaderas o falsas, porque los valores no son los hechos en el mundo, siendo las condiciones trascendentales que dan el sentido al mundo sin estar dentro de él como los objetos describibles. La ética se muestra en cómo vivimos sin poder decirse mediante las teorías morales que pretenden fundamentar racionalmente lo que debe hacerse. Esta conclusión paradójica implica que el Tractatus mismo dice lo indecible violando sus propios límites al intentar formular la teoría de los límites del lenguaje. Wittgenstein reconoce explícitamente esta paradoja, declarando que sus proposiciones son los sinsentidos que deben ser superados como la escalera que se tira después de haber subido usándola. El lector que comprende genuinamente el Tractatus reconoce que las proposiciones que lo componen son los sinsentidos iluminadores que muestran algo importante sin poder decirlo coherentemente. Esta autodestrucción del texto es intencional, siendo la parte esencial del método que debe llevarnos al silencio, reconociendo los límites del lenguaje sin pretender transgredirlos proposicionalmente. Lo que se puede mostrar no se puede decir, porque mostrarse y decirse son los modos irreductibles de la manifestación que no pueden traducirse uno al otro sin la pérdida esencial. La forma lógica se muestra en las proposiciones sin poder ser el objeto de las proposiciones ulteriores que la describan. Vemos la forma lógica cuando entendemos las proposiciones sin necesitar las metaproposiciones que expliquen explícitamente qué forma tienen. Esta visión directa de la forma es la condición de la posibilidad de la comprensión, que no puede explicarse recursivamente mediante las comprensiones ulteriores sin generar el regreso infinito que nunca alcanza la comprensión última. La ética no se puede formular en las proposiciones, porque los valores no son los hechos en el mundo que ocupan los lugares espacio-temporales. No hay los hechos morales que las proposiciones éticas puedan describir verdaderamente como las proposiciones científicas describen los hechos naturales. Decir que matar es malo no describe ningún hecho verificable empíricamente, siendo la expresión de la valoración que no puede ser verdadera ni falsa, en el sentido en que las proposiciones factuales lo son. Esta exclusión de la ética del dominio proposicional no implica que sea subjetiva arbitraria, sino que pertenece a lo que se muestra sin poder decirse coherentemente. El sujeto metafísico no está en el mundo como un objeto entre otros objetos que pueden ser descritos proposicionalmente. Es el límite del mundo, siendo la condición de la posibilidad de que haya un mundo, sin ser la parte del mundo que condiciona. El ojo no ve a sí mismo dentro del campo visual que hace posible sin aparecer como un objeto visible dentro de ese campo.
Igualmente, el sujeto no aparece en el mundo que experimenta, siendo el polo desde el cual se experimenta, sin ser experimentado él mismo como un objeto de la experiencia. Esta imposibilidad de la autoobjetivación es fundamental, mostrando que el sujeto es trascendental sin ser empírico. Lo místico no es cómo es el mundo describiendo sus propiedades contingentes, sino que el mundo es experimentando el asombro ante la existencia misma, sin poder formular las proposiciones sobre este asombro. Que algo exista en lugar de nada es un misterio, que no puede resolverse científicamente, porque la ciencia presupone la existencia, explicando solo cómo las cosas son sin poder explicar por qué son absolutamente. Este asombro metafísico es lo que Wittgenstein considera místico, distinguiéndolo de todo conocimiento proposicional que permanece dentro del mundo, sin preguntarse por el mundo como la totalidad que lo trasciende. El Tractatus reconoce implícitamente su propio fracaso, porque intenta decir lo que solo se muestra violando sistemáticamente sus propios límites. Las proposiciones sobre la forma lógica, sobre el sujeto metafísico y sobre lo místico son todas los sinsentidos según los criterios que el propio Tractatus establece. Esta contradicción performativa es insuperable dentro del marco tractariano que pretende legislar sobre los límites del lenguaje desde dentro del lenguaje, sin poder adoptar la posición metalingüística que escaparía a sus propios límites. Wittgenstein no resuelve esta paradoja, sino que la reconoce honestamente, declarando que el texto debe ser superado tirándose como una escalera. Esta tensión interna entre lo que el Tractatus dice y lo que muestra lleva eventualmente al segundo Wittgenstein, que abandona completamente el ideal del lenguaje perfecto lógico. Las investigaciones filosóficas publicadas póstumamente critican sistemáticamente el Tractatus, mostrando que el lenguaje ordinario no es imperfecto necesitando el análisis lógico que revele su forma profunda. Funciona perfectamente para los propósitos que sirve sin necesitar la reforma lógica que lo corrija aproximándolo al ideal. Esta autocrítica radical es admirable, mostrando que Wittgenstein no defendió dogmáticamente sus posiciones juveniles, sino que las revisó completamente reconociendo los errores fundamentales que las invalidaban. Un albañil trabaja en una construcción gritando las palabras breves a su ayudante que le pasa los materiales sin la confusión. Grita losa y recibe una losa. Grita ladrillo y recibe un ladrillo. Este intercambio funciona perfectamente sin que necesiten los diccionarios que definan las palabras ni las teorías semánticas que expliquen cómo significan. Es un juego de lenguaje completo, aunque primitivo, que tiene sus propias reglas sin requerir la gramática compleja ni el vocabulario extenso. El ayudante aprendió este juego participando en la práctica sin estudiar las definiciones abstractas que le enseñaran qué son las losas antes de usarlas en el trabajo diario. Wittgenstein abandona radicalmente el Tractatus, que buscaba la esencia única del lenguaje, descubriendo la forma lógica universal que todas las proposiciones compartirían. Las investigaciones filosóficas publicadas póstumamente en 1953 demuestran que no hay tal esencia, siendo el lenguaje la multiplicidad irreducible de las prácticas heterogéneas. Ya no busca la esencia única del lenguaje, sino su multiplicidad, reconociendo que hay los innumerables tipos diferentes de uso que no comparten nada esencial, siendo solo remotamente parecidos, como los miembros de una familia que se parecen sin compartir los rasgos idénticos. Los juegos de lenguaje son las múltiples formas de usar el lenguaje que incluyen ordenar como hace el albañil, describir como hace el científico, que reporta las observaciones, bromear como hacen los amigos que se insultan afectuosamente sin ofenderse, rezar como hace el creyente que se dirige a Dios sin esperar la respuesta verbal,
Cada uno de estos usos es un juego completo, con sus propias reglas sin que haya las reglas universales que todos compartan necesariamente. Rezar no es describir los hechos, aunque use las proposiciones gramaticalmente similares a las descripciones científicas. Juzgar sus reglas mediante los criterios descriptivos es malentenderlo completamente, confundiendo los juegos diferentes. No hay algo común a todos los usos del lenguaje que constituiría su esencia compartida, permitiendo definir el lenguaje mediante las condiciones necesarias y suficientes. Hay solo los parecidos de familia donde algunos usos comparten ciertos rasgos con otros, sin que haya un rasgo universal presente en todos. Los juegos de pelota se parecen sin compartir la esencia común, porque algunos usan la red mientras otros no. Algunos permiten usar las manos mientras otros no. Algunos tienen los equipos mientras otros se juegan individualmente. Esta multiplicidad sin la esencia es característica del lenguaje que resiste las definiciones esencialistas que lo unifiquen artificialmente. Los ejemplos simples ilustran esta diversidad mejor que las teorías abstractas que pretenden capturar la esencia del lenguaje universalmente. El albañil que pide la loza usa el lenguaje sin hacer las afirmaciones verificables. El niño que aprende los colores señalando los objetos rojos diciendo rojo usa el lenguaje sin representar los hechos independientes. El vendedor que pregunta los precios usa el lenguaje sin describir los estados de cosas. Estos usos primitivos son perfectamente legítimos sin ser degenerados que deban reducirse al modelo representacional que el Tractatus privilegiaba como el paradigma único del significado genuino. Cada juego tiene sus reglas propias que determinan qué movimientos son correctos dentro de ese juego sin que podamos juzgar un juego con las reglas de otro. En el ajedrez, el alfil se mueve diagonalmente, pero sería absurdo criticar las damas por permitir que las piezas se muevan diferentemente porque son los juegos distintos con las reglas distintas. Igualmente es absurdo criticar las oraciones imperativas por no describir los hechos verificables porque no pretenden describir, sino ordenar siendo perfectamente correctas dentro de su propio juego, que tiene los criterios diferentes de corrección. Esta pluralidad disuelve muchos problemas filosóficos que buscaban las esencias donde solo hay los usos diversos sin la unidad subyacente. Los filósofos preguntaban ¿qué es el conocimiento? Buscando la definición esencialista que capturara todos los casos mediante las condiciones necesarias y suficientes. Pero usamos saber en los contextos heterogéneos sin que haya la esencia compartida. Sé que llueve porque lo veo, sé multiplicar porque aprendí la tabla, sé andar en bicicleta porque lo practiqué. Estos son los usos diferentes que se parecen familiarmente sin reducirse a una esencia única que los unifique definitivamente. ¿Dónde reside el significado de una palabra si no es la imagen mental que aparece cuando la escucho ni el objeto externo que designa en el mundo? La tradición filosófica buscó el significado en la mente considerándolo la idea que asociamos con el sonido o en el mundo considerándolo el referente que la palabra nombra. Pero ambas respuestas fracasan porque el significado no es la entidad que existe en algún lugar esperando ser descubierta, sino el uso que hacemos de la palabra en las prácticas concretas que le dan la vida. El significado de una palabra es su uso en el lenguaje, sin ser la cosa mental ni la cosa física que podamos localizar espacialmente. No preguntamos por el significado buscando las definiciones abstractas que capturen las esencias eternas, sino por el uso observando cómo se emplea la palabra en las prácticas concretas que varían según los contextos. La palabra juego significa diferente. En cada juego tiene reglas que en ese juego fue aburrido, sin que haya un significado único que subsuma todos los usos. Comprender juego es dominar sus usos diversos sin necesitar la definición que capture la esencia compartida, que probablemente no existe, siendo la palabra unificada solo superficialmente por su forma fonética constante.
Aprendemos el lenguaje participando en las formas de vida que son las prácticas sociales compartidas, donde las palabras tienen los roles funcionales. El niño aprende el color, participando en los juegos donde los adultos señalan los objetos, diciendo rojo, azul, verde, premiando las respuestas correctas y corrigiendo los errores sin definir qué son los colores abstractamente. Esta participación práctica es primaria, siendo anterior a toda reflexión teórica que intenta explicar cómo funciona el aprendizaje lingüístico. No aprendimos nuestro idioma materno mediante las definiciones que memorizamos, sino mediante la inmersión en las prácticas que dominamos gradualmente. El ostensivo, que consiste en señalar y nombrar, solo funciona dentro de un juego ya preparado, sin ser el fundamento último del significado que construye el lenguaje desde cero. Señalar un objeto diciendo rojo no enseña automáticamente qué significa rojo, porque el niño podría interpretar qué significa el objeto, la forma, la textura o cualquier otra cosa. Solo entiende qué significa el color si ya domina el juego de los colores, sabiendo que estamos jugando ese juego específico. El ostensivo presupone la comprensión previa sin poder generarla completamente desde la nada. Las palabras no tienen el significado aisladas, como si cada una aportara su propio significado independientemente de las otras. Lo tienen en el contexto de uso dentro de una práctica que les da el sentido articulándolas con otras palabras y con las acciones no lingüísticas. La palabra rey significa diferente en el ajedrez que en la historia política, sin que haya un significado básico del cual deriven metafóricamente los otros. Son simplemente los usos diferentes de la misma forma fonética, sin que necesiten relacionarse mediante las derivaciones semánticas que los unifiquen. Esta concepción pragmática del significado rompe con toda la tradición representacionista que consideraba el lenguaje el espejo de la realidad o el vehículo de los pensamientos prelingüísticos. El lenguaje no representa primariamente, sino que hace las cosas ordenando, prometiendo, preguntando, maldiciendo, sin que estos usos se reduzcan a las representaciones de los hechos independientes. Una promesa no describe mi estado mental futuro, sino que me compromete públicamente, creando la obligación que antes no existía. Este carácter performativo del lenguaje es irreducible al modelo representacional que el Tractatus privilegiaba exclusivamente. Imagina que decides inventar un lenguaje privado para nombrar tus sensaciones sin usar las palabras públicas que otros comprenden. Cada vez que sientes cierto dolor particular, escribes S en tu diario privado, registrando la ocurrencia sin compartir el significado con nadie. Esta palabra S refiere a una sensación que solo tú experimentas sin que nadie más pueda verificar si la usas correctamente, porque la sensación es privadamente accesible solo a ti. Este lenguaje privado parece posible, pero Wittgenstein demuestra que es incoherente, porque el significado requiere los criterios públicos de corrección que distingan los usos correctos de los incorrectos. No puede haber un lenguaje privado que solo yo comprenda, porque el lenguaje es esencialmente público, requiriendo los criterios intersubjetivos que determinen la corrección. Usar S correctamente requiere distinguir cuando siento la sensación S de cuando siento las sensaciones diferentes que no deben llamarse S. Pero en el lenguaje privado no hay un criterio externo que permita esta distinción, siendo yo mismo quien decide si aplico S correctamente sin poder equivocarme genuinamente. Si no puedo equivocarme, entonces la distinción entre lo correcto y lo incorrecto colapsa, desapareciendo el significado que requiere esta distinción para existir. Nombrar las sensaciones privadas requiere los criterios públicos de corrección que permitan a otros corregirme cuando me equivoco aplicando las palabras incorrectamente.
Aprendemos dolor participando en los contextos sociales donde otros observan nuestras conductas de dolor, corrigiendo nuestro uso de la palabra cuando la aplicamos a las situaciones que no son el dolor genuino. Este aprendizaje público es la condición de la posibilidad del significado, sin el cual la palabra sería el ruido arbitrario que emito caprichosamente sin los criterios que gobiernen su aplicación correcta. Seguir una regla no es la interpretación privada que decido libremente, sino la práctica en una comunidad que corrige y confirma las aplicaciones mediante el acuerdo intersubjetivo. La regla suma 2 no está en mi cabeza como la representación mental que consulto privadamente. Está en la práctica pública de sumar que la comunidad matemática comparte, corrigiendo los errores que cometemos cuando sumamos incorrectamente. Este carácter público de las reglas es esencial, mostrando que no puedo seguir las reglas privadamente sin la comunidad que establezca los estándares de corrección independientes de mis juicios privados que podrían ser erróneos sistemáticamente. El dolor no es la sensación privada inefable que experimento subjetivamente sin poder comunicarla objetivamente. Es la parte de un juego de lenguaje público, con los criterios claros que determinan cuándo usamos dolor correctamente, sin basarnos exclusivamente en la introspección privada. Los criterios incluyen las conductas observables, los contextos causales y las respuestas apropiadas que la comunidad reconoce sin necesitar el acceso directo a mi experiencia subjetiva privada. Este conductismo lógico no niega que tengo las experiencias privadas, sino que el significado de las palabras que las describen es público. Las formas de vida son el contexto último que fundamenta los juegos de lenguaje, sin poder justificarse ulterior mediante las razones que las fundamenten absolutamente. El acuerdo en el lenguaje es el acuerdo en las formas de vida que compartimos sin elegir deliberadamente, porque nacimos en ellas siendo socializados desde la infancia. Este acuerdo no es la convención arbitraria que podríamos cambiar fácilmente, sino la base natural compartida que hace posible la comunicación sin garantizarla completamente, porque siempre pueden surgir los desacuerdos que revelan las diferencias en las formas de vida. La filosofía no explica cómo funciona el lenguaje mediante las teorías que descubren las esencias ocultas, ni justifica los usos mediante los fundamentos últimos que los validen. Racionalmente, describe los usos disolviendo las confusiones conceptuales que generan los pseudoproblemas cuando usamos las palabras fuera de sus contextos naturales, aplicándolas a los casos donde pierden su función normal. La filosofía es la terapia que cura las enfermedades conceptuales, mostrando cómo el lenguaje funciona ordinariamente sin pretender reformarlo mediante el análisis lógico que lo mejore aproximándolo a los ideales que no necesita alcanzar. Skinner publica Conducta Verbal proponiendo que el lenguaje se aprende exactamente como las ratas aprenden a presionar las palancas en los experimentos de laboratorio. El niño emite los sonidos aleatoriamente. Los padres refuerzan los sonidos que se parecen a las palabras correctas mediante las sonrisas y la atención. El niño repite los sonidos reforzados con una mayor frecuencia hasta dominar el vocabulario completo. Este aprendizaje por el condicionamiento operante no requiere las ideas innatas ni las estructuras mentales previas, siendo puramente el resultado de la experiencia ambiental que moldea la conducta verbal mediante las recompensas y los castigos que la controlan externamente. El conductismo dominante explicaba toda la conducta humana como la respuesta condicionada a los estímulos externos sin apelar a los procesos mentales internos que eran considerados científicamente inaccesibles. La mente era la caja negra que debe ignorarse, estudiando solo las relaciones observables entre los estímulos ambientales y las respuestas conductuales sin especular sobre los mecanismos internos que median estas relaciones.
oraciones. Esta metodología promete la ciencia objetiva del comportamiento que evita la introspección subjetiva que había fracasado, produciendo los desacuerdos irresolubles entre los psicólogos que reportaban las experiencias mentales diferentes sin los criterios públicos que adjudicaran las controversias. Noam Chomsky publica una reseña devastadora del libro de Skinner, demostrando que la teoría conductista del lenguaje es completamente inadecuada, siendo incapaz de explicar los hechos básicos más obvios. Los niños producen constantemente las oraciones que nunca oyeron antes, creando las combinaciones nuevas sin haber sido reforzados previamente por producir exactamente esas oraciones específicas. Un niño de 3 años dice, quiero más leche sin haber escuchado exactamente esa oración, previamente siendo capaz de combinar las palabras creativamente, sin el límite, generando las infinitas oraciones nuevas que nadie le enseñó explícitamente. La creatividad lingüística es ilimitada porque generamos y comprendemos las infinitas oraciones nuevas sin el esfuerzo consciente que requiera el cálculo deliberado. Esta productividad infinita no puede explicarse mediante la imitación, que solo reproduciría las oraciones previamente escuchadas sin generar las combinaciones nuevas. Tampoco puede explicarse mediante la analogía que extendería los patrones observados a los casos similares, sin permitir la creatividad radical que exhibimos constantemente, produciendo las oraciones que no se parecen a ninguna oración previamente escuchada, siendo genuinamente originales. El estímulo es demasiado pobre para explicar el aprendizaje observado porque los niños no reciben la suficiente información para aprender las reglas complejas que dominan a los 5 años. Los padres no corrigen sistemáticamente los errores gramaticales centrándose en la verdad del contenido sin preocuparse por la forma gramatical. Un niño dice, yo no cabo, y el padre responde claro que cabe sin corregir el error verbal que persiste durante los meses hasta desaparecer espontáneamente sin la instrucción explícita. Esta falta de la corrección sistemática hace imposible que el aprendizaje sea puramente empírico, requiriendo el conocimiento innato que guía la adquisición. Esta crítica destruye el conductismo lingüístico, iniciando la revolución cognitiva en las ciencias humanas que reinstala la mente como el objeto legítimo de la investigación científica. La psicología abandona gradualmente el conductismo, adoptando los modelos computacionales que postulan las representaciones mentales y los procesos internos que median entre los estímulos y las respuestas, sin ser directamente observables. Esta revolución no se limita a la lingüística, transformando toda la psicología, la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas que emergen como las disciplinas nuevas estudiando los procesos mentales que el conductismo había declarado científicamente inaccesibles, prohibiendo su estudio sistemático. ¿Cómo produce la mente humana las infinitas oraciones diferentes usando un cerebro finito con los recursos limitados de la memoria y el procesamiento? Esta es la pregunta central que Chomsky responde mediante la gramática generativa, que es un sistema de las reglas finitas que genera las infinitas oraciones gramaticales posibles mediante la aplicación recursiva de las operaciones que se repiten indefinidamente. Las reglas son finitas, pudiendo listarse completamente en un manual que describa la gramática de una lengua particular, pero su aplicación genera la infinitud, porque permiten incrustar las estructuras dentro de las estructuras sin el límite teórico que detenga el proceso de la generación. Una gramática generativa no es la descripción de las oraciones existentes que recopila los ejemplos observados, clasificándolos taxonómicamente. Es un sistema computacional que especifica los procedimientos para construir las oraciones nuevas que nunca fueron producidas previamente, sin estar limitado a reproducir lo observado.
Esta generatividad es la característica esencial, distinguiendo las gramáticas chomskianas de las gramáticas tradicionales, que describían los usos sin explicar cómo se generan las combinaciones posibles que los hablantes pueden producir sin haber escuchado previamente. La competencia lingüística es el conocimiento implícito de estas reglas que todo hablante nativo posee sin poder articularlas explícitamente cuando se le pregunta. Sabemos que el niño vio al perro es gramatical, mientras que vio niño al el perro no lo es sin poder explicar exactamente por qué una es correcta y la otra no. Este conocimiento tácito es la competencia que subyace a la actuación sin identificarse con ella, porque la actuación incluye los errores de la producción y la comprensión que la competencia no contiene, siendo la idealización que abstrae de las limitaciones prácticas. La actuación es el uso concreto del lenguaje que puede tener los errores que no reflejan la competencia subyacente, siendo causados por las distracciones, el cansancio o las limitaciones de la memoria que afectan la producción sin afectar el conocimiento gramatical profundo. Un hablante nativo puede producir las oraciones agramaticales por el descuido sin que esto signifique que su competencia es defectuosa, porque inmediatamente reconoce el error cuando se le señala corrigiéndolo sin la dificultad. Esta distinción entre la competencia y la actuación es análoga a la distinción entre conocer las reglas del ajedrez y jugar bien una partida concreta que puede incluir los errores tácticos sin que el jugador haya olvidado las reglas. La estructura profunda versus la superficial es una distinción técnica que establece que la misma estructura profunda que representa el significado lógico puede tener varias realizaciones superficiales que difieren fonéticamente. El perro persiguió al gato y el gato fue perseguido por el perro. Tienen las diferentes estructuras superficiales, siendo la segunda la voz pasiva de la primera, pero comparten la misma estructura profunda que representa la relación semántica básica, donde el perro es el agente y el gato es el paciente, sin importar el orden superficial de las palabras. Las transformaciones son las operaciones que convierten las estructuras profundas en las estructuras superficiales gramaticales mediante las reglas que reordenan los elementos, insertan los morfemas y eliminan las redundancias sin cambiar el significado básico. La transformación pasiva invierte el orden del sujeto y el objeto. Inserta el auxiliar ser, añade la partícula por y cambia la forma del verbo principal sin alterar quién hizo qué a quién. Estas transformaciones son automáticas, aplicándose inconscientemente sin que el hablante reflexione sobre ellas deliberadamente cuando produce las oraciones pasivas que expresan el mismo contenido que las activas correspondientes. Un niño sordo cuyos padres son oyentes que no conocen el lenguaje de señas inventa los gestos comunicativos espontáneamente sin la instrucción, creando un sistema lingüístico rudimentario que tiene las propiedades gramaticales sin haber sido expuesto a ningún modelo lingüístico completo. Este fenómeno demuestra que el lenguaje emerge naturalmente cuando hay la necesidad comunicativa sin requerir el aprendizaje explícito que enseñe las reglas desde cero. La capacidad lingüística es innata, siendo la parte de la dotación biológica humana que se desarrolla inevitablemente cuando las condiciones ambientales son mínimamente adecuadas sin necesitar la estimulación rica que proporcione todos los datos. El lenguaje es la capacidad innata específicamente humana sin ser el aprendizaje cultural que varía arbitrariamente según las sociedades diferentes. Es un órgano mental tan biológico como el corazón que crece según el programa genético que especifica su estructura básica sin que el ambiente lo construya desde cero. Esta comparación con los órganos físicos es literal, sin ser la metáfora, porque el lenguaje
tiene la base neurológica localizada en las regiones cerebrales específicas que se dañan selectivamente en las afasias que eliminan el lenguaje sin afectar otras capacidades cognitivas que permanecen intactas. La pobreza del estímulo demuestra el innatismo, mostrando que los niños saben más de lo que podrían haber aprendido mediante la observación de los datos disponibles. Un niño domina las distinciones sutiles que nunca fueron enseñadas explícitamente ni ejemplificadas suficientemente en el habla que escucha. Sabe que en la oración el hombre que está corriendo es salto. El verbo es concuerda con hombre sin concordar, con el hombre que está más cerca superficialmente. Esta distinción jerárquica no es enseñada explícitamente, siendo dominada sin la instrucción mediante el conocimiento innato que especifica la estructura sintáctica profunda. La gramática universal es el conjunto de los principios innatos comunes a todas las lenguas humanas posibles que delimitan el espacio de la variación lingüística sin permitir cualquier estructura arbitraria. Todas las lenguas tienen los sustantivos y los verbos, distinguen el sujeto del objeto, permiten la recursividad que incrusta las oraciones dentro de las oraciones y organizan las palabras jerárquicamente sin ser las secuencias lineales planas. Estos universales no son el resultado de la convergencia cultural que produce las similitudes accidentales, sino las restricciones biológicas, que definen qué cuenta como una lengua humana posible, excluyendo los sistemas que violan estos principios. Los parámetros varían entre las lenguas siendo las opciones binarias que cada lengua fija dentro del marco universal innato. El orden de las palabras es un parámetro que algunas lenguas fijan como sujeto, verbo, objeto, mientras otras fijan como sujeto, objeto, verbo, sin que haya las infinitas posibilidades intermedias. La adquisición consiste en fijar estos parámetros mediante la exposición limitada a los datos que activan una opción, eliminando la otra, sin que el niño explore todas las posibilidades lógicas que serían infinitas si no estuvieran restringidas innatamente. La adquisición es la maduración, más que el aprendizaje, porque la gramática se desarrolla como un órgano biológico que crece según el calendario maduracional sin requerir el entrenamiento que lo construya artificialmente. Los niños pasan por los estadios universales que todas las lenguas exhiben sin importar cuál lengua específica están adquiriendo. Balbucean primero, después producen las palabras aisladas, después las combinaciones de dos palabras, y finalmente las oraciones complejas con la sintaxis completa, siguiendo esta secuencia sin saltarse los estadios, aunque los padres intenten acelerar el proceso, estimulando intensivamente. Esta teoría es radicalmente anti-environmentalista, porque el ambiente solo activa lo que ya está genéticamente programado, sin construir la estructura desde cero mediante la experiencia que sería insuficiente. El ambiente proporciona los datos que fijan los parámetros sin enseñar la gramática universal, que viene preinstalada en el cerebro sin el aprendizaje. Esta inversión de las prioridades contradice el empirismo que consideraba la mente la tabla rasa que la experiencia llena completamente, determinando todo el contenido, sin las restricciones innatas que lo delimiten previamente. Todas las lenguas humanas comparten las propiedades estructurales profundas que no pueden explicarse por la casualidad ni por el contacto histórico entre las culturas aisladas geográficamente. Los universales lingüísticos son las restricciones que delimitan el espacio de las lenguas posibles, sin permitir cualquier estructura arbitraria que violara los principios innatos. Ejemplos. Todas las lenguas distinguen el sujeto del predicado, organizando las oraciones alrededor de esta división básica, sin que haya las lenguas que expresen las proposiciones, sin indicar de qué se habla y qué se dice sobre ello. Todas las lenguas tienen la recursividad que permite incrustar las oraciones dentro de las oraciones sin el límite teórico, generando la complejidad creciente sin el techo máximo. Todas las lenguas tienen la estructura jerárquica,
donde las palabras se agrupan en los constituyentes que funcionan como las unidades sin ser simplemente las secuencias lineales planas. El hombre alto vio el perro negro, se analiza jerárquicamente, donde el hombre alto es un sintagma nominal que funciona como el sujeto, y el perro negro es un sintagma nominal que funciona como el objeto, sin que la oración sea una cadena lineal de 5 palabras yuxtapuestas mecánicamente. Esta jerarquía es invisible superficialmente, pero gobierna las operaciones gramaticales como la concordancia que salta los niveles intermedios, respetando la estructura jerárquica profunda. Todas las lenguas exhiben la dependencia estructura, donde las relaciones gramaticales dependen de las posiciones estructurales jerárquicas sin depender de la distancia lineal medida en las palabras. Las transformaciones mueven los constituyentes completos respetando las fronteras jerárquicas, sin romper las unidades sintácticas que funcionan cohesivamente. Una pregunta invierte el sujeto y el verbo, pero mueve el sintagma nominal completo, sin separar los artículos de los sustantivos, que pertenecen al mismo constituyente, aunque estén linealmente separados por los modificadores que se intercalan entre ellos. Estos universales no se explican por la función comunicativa que haría las lenguas convergir hacia las estructuras eficientes que minimizan la ambigüedad, maximizando la expresividad. Son las restricciones biológicas innatas que definen qué estructuras el cerebro humano puede procesar eficientemente, sin importar si serían comunicativamente óptimas, desde la perspectiva externa que evaluara los diseños posibles según los criterios funcionales. Muchas propiedades universales son funcionalmente arbitrarias sin las ventajas comunicativas obvias, siendo simplemente las consecuencias de cómo está construido el órgano del lenguaje, que evolucionó por las razones que no conocemos completamente. La mente es modular, consistiendo en los sistemas especializados que procesan los dominios específicos sin ser la inteligencia general que se aplica uniformemente a todos los problemas. El lenguaje es un módulo específico separado de la inteligencia general que resuelve los problemas lógicos, matemáticos o sociales, sin usar las mismas capacidades cognitivas. Un niño puede dominar la gramática compleja, siendo incapaz de resolver los problemas lógicos simples que requieren el razonamiento abstracto sin la estructura lingüística. Esta disociación demuestra que el lenguaje es un sistema autónomo que opera independientemente de otras capacidades cognitivas. No hay una correlación entre la complejidad gramatical y el desarrollo tecnológico o cultural de las sociedades que las hablan. Las sociedades tecnológicamente primitivas hablan las lenguas gramaticalmente complejas que son tan sofisticadas como el inglés o el chino, sin ser más simples por haberse desarrollado en las culturas sin la escritura ni la ciencia. El piraja, hablado en la Amazonía, tiene las restricciones numéricas peculiares sin poder contar más allá de 2, pero tiene la sintaxis compleja con las distinciones aspectuales sutiles que el inglés no marca gramaticalmente. Esta independencia entre la gramática y la cultura demuestra que el lenguaje es un sistema biológico autónomo sin reflejar directamente la complejidad cultural de las sociedades que lo usan. Esta modularidad contradice las visiones holistas de la mente, que consideraban todas las capacidades cognitivas, las manifestaciones de la inteligencia general única que se aplica a los dominios diversos. El lenguaje es un sistema encapsulado que no tiene el acceso directo a las creencias, los deseos, ni el conocimiento general del mundo, operando mediante los principios específicamente lingüísticos que ignoran la información pragmática que sería relevante comunicativamente. Procesamos las oraciones gramaticalmente sin considerar si tienen el sentido semánticamente, aceptando ideas verdes incoloras, duermen furiosamente como gramatical,
aunque sea absurda semánticamente. Este encapsulamiento es la evidencia de la modularidad que separa la sintaxis de la semántica, permitiendo que operen independientemente. La oración "el gato que persiguió al perro", que mordió al niño que vive en la casa, que construyó mi padre está durmiendo, muestra la recursividad incrustando las cláusulas relativas, dentro de las cláusulas relativas sin el límite teórico que detenga el proceso. El lenguaje humano es discretamente infinito porque combinamos las unidades finitas en las estructuras potencialmente infinitas sin el techo que restrinja la complejidad alcanzable. Las palabras son finitas numerándose en las decenas de miles por lengua, pero las oraciones son infinitas, porque la recursividad permite generar siempre las oraciones más largas, añadiendo los modificadores, los complementos y las subordinadas sin agotar nunca las posibilidades combinatorias. La recursividad permite incrustar las oraciones dentro de las oraciones sin el límite teórico definido, produciendo las estructuras arbitrariamente complejas. Esta capacidad es específicamente humana sin aparecer en los sistemas de comunicación animal, que son finitos, listándose completamente sin generar la infinitud mediante las reglas recursivas. Los monos Vervet tienen los llamados diferentes para los leopardos, las águilas y las serpientes, alertando sobre los peligros específicos, pero no pueden combinar estos llamados generando los mensajes complejos que describan las situaciones nuevas sin haber sido programados genéticamente para producirlos. Esta creatividad regida por las reglas distingue el lenguaje humano radicalmente de los sistemas de comunicación animal que son cerrados, respondiendo mecánicamente a los estímulos específicos sin permitir la innovación que genere los mensajes nuevos. Las abejas danzan indicando la dirección y la distancia de las flores, pero no pueden modificar la danza inventando las variaciones que comuniquen la información diferente sin estar programadas genéticamente para producir esas variaciones específicas. Esta rigidez contrasta con la flexibilidad humana que inventa las palabras, modifica las construcciones y adapta el lenguaje a las situaciones nuevas sin estar limitado por los programas genéticos que especifiquen exhaustivamente qué se puede decir. El lenguaje es el órgano del pensamiento que permite el pensamiento complejo, abstracto y desplazado temporalmente sin estar atado al presente inmediato. Podemos pensar sobre el pasado recordando los eventos que ocurrieron hace años sin estar presentes perceptivamente. Podemos pensar sobre el futuro planificando las acciones que ejecutaremos mañana sin que existan actualmente. Podemos pensar sobre lo imposible imaginando las situaciones contrafácticas que nunca ocurrieron ni ocurrirán sin estar limitados a lo actual. Esta libertad temporal es la característica del pensamiento lingüístico que trasciende el aquí y el ahora sin quedar atrapado en la percepción inmediata. No todo pensamiento es lingüístico porque pensamos visualmente mediante las imágenes sin las palabras y pensamos motrizmente mediante las simulaciones kinestésicas sin las proposiciones. Pero el pensamiento proposicional complejo requiere el lenguaje que estructura las relaciones lógicas entre las ideas sin poder mantenerse coherentemente sin la articulación lingüística. Pensar que si llueve, entonces las calles están mojadas es proposicional, requiriendo la estructura condicional que el lenguaje proporciona sin poder ser puramente visual ni kinestésico, porque las relaciones lógicas no son perceptibles directamente. La libertad humana se vincula a esta creatividad lingüística, que permite generar las respuestas nuevas no determinadas por los estímulos ambientales inmediatos. No somos las máquinas que responden mecánicamente a los inputs produciendo los outputs predecibles, sin la variación creativa. Podemos elegir qué decir entre las infinitas opciones posibles, sin que el ambiente determine completamente qué producimos verbalmente.
Esta indeterminación es la libertad genuina que distingue a los humanos de las máquinas y de los animales que están más estrechamente controlados por los estímulos, sin la flexibilidad que el lenguaje proporciona, permitiendo inventar las respuestas nuevas sin los precedentes en la experiencia previa. Chomsky vincula explícitamente la teoría lingüística con la política libertaria, argumentando que la capacidad creativa del lenguaje demuestra que los humanos no pueden ser controlados completamente mediante el condicionamiento conductista. Esta conexión entre la lingüística y la política es controvertida porque parece derivar los valores normativos desde los hechos científicos, violando la distinción entre el ser y el deber ser. Pero Chomsky insiste en que comprender la naturaleza humana correctamente es relevante para la política, porque los sistemas que ignoran las capacidades innatas fracasan inevitablemente, intentando moldear los humanos contra su naturaleza biológica que resiste la ingeniería social total. Heidegger sostiene que el lenguaje es la casa del ser, siendo el acontecimiento histórico ontológico que funda los mundos sin ser la herramienta que controlamos instrumentalmente. El lenguaje nos habla revelando las dimensiones del ser que no podríamos descubrir mediante los esfuerzos cognitivos autónomos. No es la facultad biológica que poseemos, sino el modo como el ser se manifiesta históricamente, variando entre las épocas sin ser la constante universal que todas las culturas compartirían. Los griegos habitaban en un lenguaje diferente del nuestro, abriendo el ser de modo que ya no podemos experimentar directamente sin la reconstrucción hermenéutica que intente recuperar las comprensiones perdidas. Wittgenstein sostiene que el lenguaje es la práctica social múltiple, consistiendo en los juegos con las reglas públicas en las formas de vida compartidas sin la esencia universal que todos los usos compartirían. No buscamos las estructuras profundas que subyacen a la diversidad superficial, sino que reconocemos la multiplicidad irreducible de los usos que se parecen familiarmente sin reducirse a los principios únicos. Aprendemos el lenguaje participando en las prácticas sociales sin dominar las reglas explícitas que generan las infinitas oraciones mediante la aplicación recursiva. El significado es el uso público, sin ser la representación mental privada ni la estructura sintáctica abstracta que subyace a las manifestaciones superficiales. Chomsky sostiene que el lenguaje es la facultad mental innata, siendo un órgano biológico con la gramática universal genética que todos los humanos comparten sin importar las diferencias culturales superficiales. Todas las lenguas comparten los principios profundos que son las restricciones biológicas sin ser las convenciones sociales arbitrarias que variarían completamente entre las culturas. El lenguaje es un sistema computacional que genera las infinitas oraciones mediante las reglas recursivas, sin ser simplemente la práctica social que se aprende mediante la participación en las formas de vida. La competencia lingüística es el conocimiento tácito de las reglas abstractas sin ser la habilidad práctica que se exhibe en los usos concretos sin la subyacencia teórica. Estos paradigmas son incompatibles sin la posibilidad de la síntesis que los unifique, sin distorsionar sus compromisos fundamentales. Heidegger rechazaría el cognitivismo chomskiano como la reducción cientificista que convierte el lenguaje en un objeto manipulable, ignorando su carácter ontológico que funda la posibilidad misma de la ciencia. Wittgenstein rechazaría el innatismo chomskiano como la metafísica que postula las entidades teóricas inobservables, violando el principio de que el significado es el uso público sin las profundidades ocultas que requieran la postulación científica. Chomsky rechazaría el historicismo heideggeriano como el oscurantismo que renuncia a la explicación científica, refugiándose en los pronunciamientos oraculares sin el contenido empírico verificable.
Heidegger critica la visión instrumental del lenguaje que lo reduce a la herramienta para comunicar los pensamientos prelingüísticos. Wittgenstein disuelve las esencias mostrando que buscamos la unidad donde solo hay los parecidos, familiares sin el núcleo compartido. Chomsky busca la estructura universal innata que explique la adquisición rápida sin el aprendizaje suficiente desde los estímulos pobres. Estas críticas se dirigen unas a otras sin que ninguna pueda refutar definitivamente las otras, porque operan desde los marcos conceptuales inconmensurables que no comparten los criterios comunes de evaluación. La filosofía del lenguaje no es un campo unificado con los problemas compartidos que los investigadores abordan cooperativamente acumulando el conocimiento progresivamente. Son las tradiciones en conflicto que iluminan los aspectos distintos, irreductibles sin poder integrarse coherentemente. Heidegger ilumina la dimensión histórica y ontológica. Wittgenstein ilumina la dimensión práctica y social. Chomsky ilumina la dimensión biológica y computacional. Cada uno rechaza las dimensiones que los otros consideran esenciales sin que haya una metaperspectiva neutral que adjudique el desacuerdo objetivamente, mostrando quién tiene la razón definitivamente. Esta fragmentación puede ser frustrante para quienes buscan las respuestas únicas a las preguntas sobre el lenguaje, esperando que la filosofía converja hacia el consenso que resuelva las controversias definitivamente. Pero quizás refleja honestamente la complejidad del fenómeno lingüístico que resiste la reducción a un solo aspecto, siendo simultáneamente biológico, social, histórico y ontológico, sin que ninguna perspectiva lo capture completamente. La pluralidad de los paradigmas puede ser la riqueza sin ser el defecto que debe eliminarse mediante la unificación forzada que empobrecería nuestra comprensión, sacrificando las dimensiones esenciales en aras de la coherencia sistemática.